Chanca es una alternativa que nosotros estamos planteando en la macrorregión sur. También a través de nuestra comida nosotros promover lo que tenemos, los recursos naturales y los recursos nativos que tenemos, como es la papa nativa, como tenemos la quinoa, tenemos nosotros el trigo, la alberja, tenemos nosotros las habas, el atajo picante. Estuve en una reunión con Gastón y le expuse lo que queríamos hacer nosotros en Apurímac, y Gastón a mí me dijo que es una genial idea. Me dijo, si ustedes lo pueden promover a nivel de la macrorregión, yo estoy gustoso de tratar de apoyarlos. Él se comprometió públicamente, y le hago recordar a mi amigo, al señor Gastón Acurio, le digo, usted se comprometió públicamente a estar en Andahuaylas, y me dijo, al próximo año lo vamos a organizar juntos, pero no lo vamos a organizar en 30 días, lo vamos a organizar 5 meses antes, y vamos a hacer un gran evento macrorregional donde se van a concentrar en Andahuaylas, Apurímac, Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Puno, Arequipa, y con ellos vamos a estar en Andahuaylas. Eso es lo que me dijo, así que le recuerdo a mi amigo Gastón, nosotros lo estamos esperando, y esto es una gran muestra de lo que nosotros hemos hecho ahora en el primer festival Micuna Chanca 2012. Han venido de Arequipa, Puno, Cusco, Ayacucho y Huancayo. Nosotros invitamos de acá de Andahuaylas para participar a toda la población, a toda la gente del Perú, que puedan participar próximo año en el 2013 en Micuna Chanca. Continuamos aquí en Micuna Chanca, estamos en el stand de Peter Drucker del Centro de Educación Continua. Estamos con Nora Orozco, que es una de las representantes de esta institución. Nora, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar en Andahuaylas. Bueno, ¿qué están ofreciendo en este festival gastronómico? Bueno, hemos traído platos a base de tallarín de casa, que es una pasta representativa de la ciudad. ¿De tallarín de casa con algo en especial? Sí, hemos trabajado en una estilización de los tallarines y hemos hecho unos tallarines a base de zapallo, que es una estilización como comer un locro, pues. Tallarines, ¿y con qué se sirve? Bueno, se sirven con carnes hechas al cilindro. Tenemos osobuco y tenemos pollo al cilindro. Este es un tallarín, ¿y el tallarín guaranguito? El tallarín guaranguito exclusivamente es un tallarín que estamos promocionando el día de hoy, que es a base de zapallo y crema de queso. Otros ya son más de 20 años. ¿Y cuáles son los platos? Los de mi abuelo vienen funcionando, bueno, casi 40 años atrás. ¿Cuáles? Es el tallarín de casa con gallina, rocoto relleno hapchi, pepián de cuy también con gallina, hapchi y rocoto. El chicharrón, el pato al vino, que también hacemos, es un plato especial, que bueno, algunos ya lo conocen y les invitamos a saborear. Estamos con otros representantes. ¿De qué región vienen? De Ayacucho. ¿Desde qué institución? De la Escuela de Alta Cocina Euroamericana Victoria. ¿Qué han preparado hoy día? Bueno, hoy día tuvimos lo que es el típico puca picante acompañado del chunopasi y el chorizo ayacuchano. ¿En qué consiste el puca picante? El puca picante es un guiso rojo hecho en base a maní, con beterraga, airampo, ajo, cebolla y bastante ajipanca. Una vez que tenemos esto cocido, le agregamos las papas sancochadas. ¿El otro plato? El otro plato que tenemos, como lo puede apreciar acá, es el chorizo ayacuchano. El chorizo ayacuchano es una mezcla de distintas carnes, que es la carne de res más la carne de cerdo. Todas estas, las cuales están marinadas, acompañadas de ajipanca y ajo durante 24 horas. Vinagre, sal y pimienta. Este es el puca picante. Este es el puca, ¿no? Puca picante, que es bastante tradicional, ¿no? Se puede decir que es el plato más emblemático, más importante de Ayacucho, ¿no? Una ensalada de beterragas. Beterraga, zanahoria, un poco de hierbabuena para hacer decoración
Y este es un aderezo, ¿no? Un aderezo que es jipanca también, aderezo rojo, beterraga, ¿ya? Y ¿cómo se llama? Esto se cose con un poco de maní. Perfecto. Y el caldo del chicharrón. ¿Cuánto está ese plato? Tenemos de 5 y de 10 soles. Aquí tenemos una rica causa de papa nativa. 3 colores, ¿cómo te llamas? Sayuri Palomino. ¿Ustedes son de qué instituto? De Recreo del Perolito. Recreo del Perolito. ¿Qué le estamos ofreciendo? Una causa? Esta vez estamos ofreciéndole causa de papas nativas. Es a base de las papas de color. Como podemos ver acá, es todo el color, no es artificial, es el color rojo mismo. Me llamo Lucho y represento el restaurante Lucho de Ayacucho. Preparamos comidas típicas, comidas nacionales e internacionales también preparamos ahí. ¿Cuánto tiempo ya tienen como restaurante? Como restaurante tenemos ya 5 años. 5 años. 5 años. Lucho, ¿cuál es el plato principal que tienen? El plato principal que tenemos generalmente acá ya es el mondongo, la puca y los chicharrones y el hapchi que damos los fines de semana. ¿Qué nos trae este hapchi? El hapchi es a base de queso serranito, que tenga bajo de sal, tiene leche, ají amarillo, tiene rocoto, huacatay y cebollita china. ¿Qué te parece mi cuna chanca? ¿Qué te parece el festival? Muy buena. Allinmi. Allinmi, kaipi, kaillaqta iki chinmi hamurani ñuqa. Ayacuchumanta, kaipi, kakuchkanico hankunawa, restaurante Lucho, exactamente. Yo vengo de Lima, estudié turismo por acá. ¿Qué le parece el festival? Excelente, y he estado comiendo justamente lo que es de acá de la región. Está muy rico lo que es el cuy también. Ahorita he comido lo que es el cuy con rocoto relleno. ¿Ya? ¿Qué más? Y ahorita lo que estoy comiendo ahorita es un caldo. Este es un... Una patasca. Una patasca. ¿Es una patasca? De Huancayo, sí. ¿Es igual que un chairo o no? No, es distinto. ¿La patasca de Huancayo qué trae? Bueno, como usted ve, aquí es una sopa normal, pero en esta ocasión no tiene papa. Es lo que le distingue del chairo. No tiene papa, ¿no? Sí. Muy bien. Esa es una rica patasca de Huancayo. Platos banderas del Cusco y en especial de la picantería La Chola. Este plato es el soltero de Cuchicara, que está a base del pellejo de chancho. Este pellejo de chancho se hace servir en fogón. En el fogón con leña, y por eso que tiene otro sabor, que es la que le da el humo de la leña. Está con habas, cebolla, zanahoria, tomate y por supuesto su papa guairo, o si no de repente choclo, y en Cusco mayormente servimos con papa helada. ¿Cómo es la papa helada? Es la papa que se extiende al tiempo, se hela, al día siguiente se cocina, tiene otro sabor y viene con choclo, con queso. Esa es la papa helada, pero no se puede por el clima por acá. El rocoto al jugo, el rocoto al jugo es un plato, también bandera de la picantería La Chola. Está compuesto por rocoto, carne picada, zanahoria, tomatitos y acompañado por papa guairo y, como te digo, con papa helada también. Pues, está 10 soles, ¿no? Acá un enrollado de pollo con sus 2 papitas rellenas. Bueno. Aquí tenemos huevera de pescado, tenemos su tortilla, otro pedazo de esto y su huevera. ¿Ya? ¿Y la tortilla? La tortilla se come también por pedazos. ¿El rocoto? Ya es peligroso para mi edad. Tenemos arroz con pato, escabeche de gallina, rellenitos de papa, que es una novedad en esta ocasión, ¿no? Los rellenitos de papa. ¿Es un escabeche? Sí, es un escabeche de papa, el cual consiste en arvejas, zanahoria, coliflor, cebolla y la gallina. Le falta su gallina. ¿Qué presa? Es gallina. ¿Qué presa, don? Entre las piernas. Entre la pierna. Gracias. Está riquísimo. Sí, bueno. Sí, buena sazón. Bien, muy interesante y lindo para Andahuaylas. Es un gran progreso para Andahuaylas. No, acabo de llegar, yendo a comer todo lo que encuentre.
Estamos haciendo ahorita ceviche de pejerrey con pulpa de cangrejo, con pulpa de coral, con su mixtura de pulpo, su camotito, su canchita. No, pulpito caballero, ¿cómo va a dudar? Con camotito, con su canchita, 13 solcitos. ¿Cuál es la experiencia de los chefs de Don Coral? Tienen como 3 años trabajando en el ceviche de Lima, más reconocida de Lima, don señor Limón, el Barrunto. ¿Qué más va a pedir la gente de Andahuaylas de acá? Es un ceviche especial. El ceviche mixto es. Ceviche mixto con pulpa de coral, con pulpa de iriso. Tenemos lo que es pollo enrollado, pura pechuga, relleno de espinaca, pimiento y jamón y queso. Este enrollado de pollo lo estamos acompañando con croquetas de papa. Las croquetas de papa están enrolladas con jamón y el queso también. Ahora, el pollo enrollado va bañado encima de una salsa Robert. Tengo salteñas de carne. Es de Bolivia, pero hecho con manos andahuaylinas. Salteñas de carne, ¿cuánto cuesta una salteña de carne? 3 soles. ¿Cómo se sirve la salteña? Se sirve con ensaladita, su limón, se come. ¿Qué tal? Otra palabra igual, extraordinario. Tenemos el pollo a la plancha, tenemos el filete de la chuleta de cerdo y el tallarín de casa con rocoto. ¿Cuánto está un cuy? El medio cuy en 13 soles. Ya, el cuy entero 26. 26. ¿Cuánto está una chuleta o un...? Todos, el plato de fondo tal como ha dispuesto la municipalidad, 13 soles. La verdad que ha sido todo un éxito y para las 2 de la tarde ya se estaba terminando toda la comida, ¿no? Estamos acá con la gente que ha llegado de Lima con mucho cariño disfrutando la festividad, la caravana de retorno. En el nido de aquel árbol Huajachcanchu, una paloma cautiva Yanamanta, Lecito y Capuhuachcan, cordel chay también tengo, para enlazarte, también tengo, para enlazarte. Sigue, por favor, una más. Lecito y Capuhuachcan, cordel chay también tengo, para enlazarte, también tengo, para enlazarte. Feliz, contento, hermano, de estar con la linda gente de Andahuaylas. Esto no tiene nombre para nosotros, hermano, es una felicidad completa. Muy bien. Y matan mi corjan que va no hay problema. Jueta, un terota mi corone con ampuncha miskin. Tacho iscaitacho. Ocullata mi corone. Ocullata. Jaya huexa. Chay una huexa. Ocuy chay picachcan. He ido a Mistura, nada que envidiar. Hoy te canto Andahuaylas y a su gente de trabajo que llega hasta el sacrificio para verte triunfar. Hoy te canto Andahuaylas y a su gente de trabajo que llega hasta el sacrificio para verte triunfar. Quiero vivir con la sonrisa flor de labios y cantarte Andahuaylas canciones todo el año.